Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a todos y todas de nuevo a esta edición de Experiencias TIC, conexiones con personas expertas. Este es un espacio en el que contamos con profesionales en materia de actualidad para hablar sobre el impacto de la transformación digital en el empleo, en la educación, en la sociedad. Hoy tenemos con nosotros a Javier Cantón. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días, o casi tardes ya, gracias por invitarme. Estamos encantados de que estés con nosotros. Bueno, os voy a presentar en principio a Javier. Y vamos a contextualizar un poco de lo que vamos a ir hablando en este ratito. Javier es doctor en Ciencias Sociales, es licenciado en Sociología y Comunicación Audiovisual con un máster en Problemas Sociales por la Universidad de Granada. Ha trabajado en distintas universidades, en distintos gabinetes y medios de comunicación. También tiene una tesis en la que investigó el impacto de Instagram en la construcción de una cultura visual en la ciudad de Granada, siendo la primera investigación de este tipo en España. También es formador, imparte clases en la UNIR y en la UOC sobre temas de desigualdad, de comunicación, técnicas de investigación y verificación de la información, pensamiento visual y visualización de datos. Actualmente es periodista de investigación en Verifica de Radio Televisión Española, que es el equipo de verificación que tienen en la entidad. El motivo de tener hoy aquí a Javier es porque este año estamos celebrando durante esta semana, como todos los años, la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional. Y este año, para luchar contra la desinformación, el lema es alfabetización mediática e informacional por el bien público. El objetivo de este año de la campaña es centrar el empoderamiento de la ciudadanía frente a las oportunidades y a las amenazas que brindan los fenómenos de desinformación para mejorar y avanzar en el bienestar público. Para que todas las personas que hoy puedan estar con nosotros y participar y partir desde el mismo punto, vamos a iniciar la entrevista con Javier preguntándole directamente qué es la desinformación y por qué es relevante trabajar sobre ella para el bienestar público. Bueno, pues Gema, lo dicho, gracias por invitarnos y por darnos un poco de voz a una labor que, bueno, gente como la que estamos en Verifica RTV al final estamos haciendo. Iremos entrando en profundidad en qué es esto de la verificación, pero cuando hablamos de desinformación, ¿no? Es decir, lo primero que hacemos es primero pensar en el entorno en el que nos movemos hoy día, saturado de información, ¿no? Hay un concepto que lo define muy bien, que es la infoxicación. Es decir, es cuando tenemos tanta información que nos es cada vez más complicado separar el grano de la paja, ¿no? Entonces, aquí nosotros tratamos, por ejemplo, siempre de no utilizar ese término que se ha popularizado mucho, precisamente también por eso, que es el de las noticias falsas. La desinformación no es eso, ¿no? La desinformación es información hecha con el propósito o sea, manipulada con el propósito de manipularnos a nosotros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, es información que muchas veces no es completamente falsa, sino que juega con las medias verdades para que nosotros lleguemos a conclusiones que quizá no son las correctas, ¿no? Es decir, al final es una manipulación, como hacía, por ejemplo, la propaganda clásica. Entonces, como te digo, por ejemplo, nosotros intentamos evitar siempre, bueno, evitamos usar el término de noticias falsas porque está hablando que son noticias. No, esto no son noticias, es otra cosa, ¿no? Y todo esto también viene por el descrédito, ¿no? No sé si os acordáis que cuando Trump llegó al poder, bueno, Donald Trump, uno de los mayores desinformadores que han estado en el poder, pues claro, cuando llegó al poder, y yo me acuerdo que una de las primeras cosas que ocurrió fue esto del... la ceremonia, ¿no? De inauguración, ¿no? O sea, de investidura como presidente, le decían al secretario de prensa, ¿no? Le decían que había habido menos asistencia y ponían de prueba unas fotos, ¿no? Que se veían pues cuando Obama y cuando él. Y ahí fue cuando empezamos a notar, aquellos que seguíamos un poco el tema, que iba a pasar algo gordo, porque este hombre, Sean Spicer, empezó a hablar de hechos alternativos. Bueno, no sé si fue ella o la compañera que le defendió, pero era como diciendo, a ver, no hay una verdad absoluta, que eso sí es cierto, sino que hay hechos alternativos, ¿no? Y claro, el periodista ahí le dijo, a ver, no, hay hechos, probado o no probado. Y yo creo que juega precisamente con eso, ¿no? Con el tema de la verdad y de que ciertamente desde el periodismo somos los primeros que decimos que no existen verdades absolutas, pero sí hay hechos probados o sí hay
nos intentamos acercar siempre a lo más verosímil o a lo más cercano a la verdad. Y la desinformación hace todo lo contrario, ¿no? Es decir, lo que hace es manipular las cosas para que lleguemos a conclusiones erróneas, para que nos quedemos con mentiras, y por eso juegan con los estereotipos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Muy interesante lo que acabas de comentar sobre que, bueno, la frase, ¿no? La desinformación no son fake news, es otra cosa que engloba muchos más fenómenos y que, bueno, a lo mejor podemos ir desgranando contigo algunos de ellos. La siguiente pregunta que te quiero realizar es si puedes ponernos tú algún ejemplo concreto y reciente de desinformación que te haya llamado la atención o al gabinete de Verifica RTVE por su contenido, por el formato o por la dificultad para desmentirlo, ¿no? ¿Cuáles crees que serían los canales también que actualmente comparten más este tipo de contenido desinformativo, según tu punto de vista? Pues mira, cuando te decía que rechazamos el uso de fake news, también es porque cuando empezó a utilizarlo gente como Trump, lo hacían para decir eso que dices es mentira, no tienes credibilidad ninguna, sobre todo porque dices lo contrario a lo que yo opino y por eso eres fake news, ¿no? Entonces era una manera de sencillamente desacreditar a alguien y por eso no lo utilizamos, ¿no? Y eso también es un problema, como bien supongo que nos dará tiempo a entrar, del descrédito, ¿no? De los medios de comunicación en general. Pero en concreto, ¿no? Y por centrarnos un poco en lo que has dicho, bueno, todos los días, ¿no? Es decir, si pasáis por la página de rtve.es/verifica, RTV, donde vamos publicando todas las cosas, veréis que casi todos los días hay algo relativamente nuevo. Hay cosas que van volviendo y tal, pero siempre hay algo, ¿no? Y luego, si queréis, vemos algunos temas. Pero por poner un ejemplo un poco más reciente, que muestra también un poco el funcionamiento de esto, pues hace poco nos llegó un vídeo, ¿no? Un vídeo de unas cajas abandonadas en un recinto. Claro, nosotros tenemos que poner en duda, ¿no? Todo lo que nos llega el vídeo, nos dicen que es un recinto de un laboratorio farmacéutico y que hay unas cajas apiladas con vacunas que están además al sol, por lo de que se rompería la cadena de frío esta, tal, y es como diciendo, ¿lo veis? Esto es un engaño. Bueno, pues nada, lo verificamos, entramos, empezamos a investigarlo, vimos que efectivamente eran las instalaciones de Rovi, que es una de las distribuidoras de una de las vacunas, y empezamos a mirar y resulta que al final eran cajas vacías, es decir, eran cajas del que manufactura las cajas de las vacunas, es decir, los envases donde vienen cualquier medicamento, ¿no? En este caso los viales de las vacunas. Es decir, que te pones a rascar un poco y no eran vacunas que estuvieran al sol, sino simplemente cajas que además se habían quedado antiguas, había que desecharlas y estaban ahí esperando para ser recicladas. Pero claro, cuando esta información llega a alguien que piensa que todo esto es un engaño, pues confirma, ¿no? Es decir, es lo que se llama el sesgo de confirmación. Es decir, la gente ve lo que quiere ver muchas veces. Y cuando alguien cree que todo esto es un engaño, etcétera, en fin, en contra de todas las evidencias y de las cosas que vemos todos los días, cree que esas cajas son de vacuna porque quiere creer que efectivamente lo son, pues claro, pues te lo crees, ¿no? Entonces, por eso funciona este tipo de informaciones, ¿no? De desinformaciones. ¿Por dónde funcionan? Pues justo antes de entrar, ¿no? Lo estábamos hablando, precisamente por los canales en los que más confiamos, como WhatsApp, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque te lo manda un conocido, un allegado, un familiar, un amigo, gente que son nuestros círculos sociales más cercanos y en los que en principio confiamos, ¿no? Esto no quiere decir, por supuesto, que es lo que hacemos nosotros todas las mañanas, mirar por redes sociales, porque muchas veces todas estas cosas, todas estas informaciones, desinformaciones, van saltando de unas redes a otras. Por ejemplo, aquí es muy normal que nos vayan llegando cosas de otros puntos de Estados Unidos, ¿no? O de Europa. Nosotros colaboramos, estamos dentro de un observatorio de la desinformación que se llama EDMO y muchas de las desinformaciones en las que estamos atentos pues nos llegan de otros países. Además, una clave, por ejemplo, podemos ir dando pistas ya a los que nos estén escuchando aquí, una clave para detectar que lo que estamos recibiendo es sospechoso por lo menos, es cuando hay palabras extrañas, cuando son traducciones básicamente directas de Google y hay palabras que chirrían un poco, hay falta ortográfica. Todo esto ya nos tiene que ir apuntando a que viene de alguna parte y no es confiable en principio, no es contenido confiable.
Sí, porque al final todo lo que es, vamos a decir, campañas de desinformación, ¿no? Cómo se va generando un poco, también se va clonando. Lo que va apareciendo en una serie de países, bueno, pues se va, digamos, expandiendo y al final va llegando y es más o menos, todo es la misma estructura, ¿no? Todo más o menos lleva los mismos pasos. Entonces, detectando unas, me imagino que será más fácil poder llegar a la verdad en otras. Sí, sí, es decir, es verdad que se repiten unos ciertos patrones. Hay movimiento internacional, aunque al final, obviamente, lo que más éxito tiene es cuando adaptas cualquier tipo de contenido a lo local, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, ¿no? Con todo el tema antivacuna, pues obviamente a nosotros nos llegan un caso de Estados Unidos, de no sé qué, o de Alemania, pero si ese caso lo buscas para que sea por aquí, más cercano, pues se va a mover más. Es decir, siempre el contenido que tiene que ver con lo local se difunde más rápido. No digo las mentiras que tienen que ver con el ámbito Claro. más local, se difunden más rápido. Pero al final sí que ciertamente hay unos patrones, por ejemplo, como lo que decía, ¿no? De la falta ortográfica o cuando los enlaces, antes hablábamos con el compañero, ¿no? Los enlaces, los acortadores de enlaces, cuando nosotros vemos que la dirección web que tenemos que pinchar supuestamente es extraña o no, es decir, por ejemplo, si tiene que ser del banco, pero la dirección en ningún momento en la URL viene el nombre del banco, también tenemos que sospechar, porque normalmente se utilizan pues las páginas web reales, ¿no? Y en el momento en el que queremos derivar a la gente a otra, pues ya se inventan otras páginas web con otras direcciones. Ahora mismo me parece que está un compañero verificando un contenido tiene que ver con seguridad social en Granada y la dirección de correo a la que supuestamente hay que mandar los datos es seguridad social granada@outlook. A ver, pues obviamente no es una dirección oficial, entonces eso también Claro. nos tiene que despertar la alarma. Aquí también se mezcla lo que es la desinformación, las técnicas de desinformación con el tema de la ciberseguridad, la protección de datos, que es también un problema creciente con respecto bueno, las posibles estafas, engaños que se puedan ir realizando. Volveremos a la parte de la verificación porque, Javier, nos interesa mucho saber cómo funciona bueno, el proceso, ¿no? de desmentir alguna información, cómo lo hacéis desde Verifica RTV. Aprovecho también para comentar a las personas que nos están viendo que si tienen alguna pregunta que les vaya surgiendo mientras que nosotros vamos conversando, la pueden escribir en el chat y al final tendremos un espacio para poder contestar todo lo que vaya surgiendo. Hemos visto que, como estábamos hablando, el desarrollo tecnológico es ahora mismo pues, evidente que funciona y sirve de base para las campañas y la difusión de la desinformación. Las redes sociales, por ejemplo, son un ejemplo de ello. Con respecto al boom que estamos viviendo ahora mismo en el desarrollo de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de los bots, si no sabemos lo que es un bot, igual a lo mejor Javier también nos puede abrir un poco el campo visual sobre esto. ¿Qué papel ocupan estas tecnologías ahora mismo en los fenómenos de desinformación? Pues bueno, para que no lo sepa, ¿no? Los bots, como un acortado de robots, básicamente cuando hablamos de bots nos referimos a cuentas dirigidas o automatizadas. Sobre todo están creadas para amplificar el contenido. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Es decir, cuando en Twitter, que es la red social que se basa sobre todo mucho más en esto, en tendencia, cuando en Twitter hay una tendencia, normalmente nosotros vemos a ver qué hay detrás de esa tendencia y muchas veces encontramos cuentas donde además empiezas a buscar y tienen como un mismo patrón, ¿no? Una misma parte de vídeo, es decir, son cuentas falsas, es decir, son cuentas que a través de programas informáticos pues puede automatizar pues, para que retuiteen un determinado tipo de mensajes, es decir, están hechas para amplificar mensajes, ¿no? Recuerdo que hicimos una investigación sobre chicas, por ejemplo, o sea, cuentas que simulaban ser chicas y todas tenían la misma pauta, unas fotos que habían robado de algunas chicas y las habían utilizado con diferentes nombres, cambiando el nombre, cambiando la ciudad, pero al final era el mismo patrón. En este caso, pues se buscaba que pincharan alguno de los enlaces para conseguir dinero por otra forma. Al final hay que recordar que muchas de las motivaciones que tienen este tipo, si no es político, normalmente es lo económico, ¿no? Es decir, es ganar dinero por algún lado, bien con tráfico en las páginas web o con donaciones, que ahora también hay mucho esto del Patreon, ¿no? El PayPal, y en el caso de lo de estas chicas, porque estaba relacionado con el tema del porno, pues OnlyFans y cosas así por el estilo. Entonces, los propios algoritmos de las redes sociales hay que entender, bueno, yo creo que ni los propios fabricantes saben ya cómo funciona, es decir, uno de los problemas que tienen los algoritmos
es que son algoritmos de lo que se llaman de cajas negras. Es decir, tú pones en marcha el algoritmo, pero como son algoritmos que van aprendiendo, es decir, son como fórmulas matemáticas que lo que hacen es que para que tú veas en Facebook lo que en principio es más relevante para ti en función de lo que han publicado tus seres cercanos, pues te priman, o sea, te priorizan unas informaciones sobre otras. Los algoritmos van aprendiendo sobre la marcha. Y llega un momento en que ni los propios creadores de esos algoritmos saben los resultados, saben cómo se va a comportar el algoritmo. Un reciente estudio de Twitter mostraba que las publicaciones políticas producían, sobre todo cuando eran muy polémicas, producían mucha interacción, que es con lo que ganan dinero las redes sociales, no lo olvidemos. Y esta interacción era mayor cuando esos contenidos son muy polémicos, es decir, esto es pues, un campo de cultivo para la desinformación, esas informaciones, esas desinformaciones que te mueven a ti, que te indignan, son precisamente las que están calibradas para que te susciten eso, o tu apoyo incondicional o tu rechazo más visceral, ¿no? Y a partir de esa viralidad y de esa visceralidad juegan, ¿no? Y por eso esos propios algoritmos funcionan así. Entonces, respondiendo, volviendo un poco a lo que decía, ¿no? Que qué papel ocupan, pues se utilizan sobre todo para amplificar este tipo de mensajes, ¿no? Es decir, puede haber, o sea, por un lado, estamos hablando de esos bots y de esas cuentas automatizadas, cada vez más difíciles de detectar, pero también hay cuentas, digamos, profesionalizadas, como una de las cosas que publicamos también a primeros de año, ¿no? Uno de los primeros análisis que pude hacer de redes sociales, porque es la parte de la que me encargo más en Verifica, una cuenta que tuitea prácticamente 8 horas al día, ¿no? Es decir, no solo son cuentas automáticas, que esto es más fácil de detectar en principio, ¿no? Por los intervalos de tiempo, etcétera, pero cuentas que están todo el día tuiteando, posteando cosas, ahí es donde presumiblemente hay, bueno, pues equipos de gente, ¿no? Es decir, preparando ese tipo de mensajes, amplificándolo. Es decir, no son solo máquinas lo que hay ahí detrás de todo esto, ¿no? Investigaciones que se han hecho en periodismo sobre, por ejemplo, la Internet Research Agency, que es una empresa básicamente en Rusia, ¿no? Apoyada por los servicios públicos y tal, pero una empresa que se dedica, ¿no? a expandir informaciones y desinformaciones, sobre todo, y es gente al final contratada. O sea, que no nos creamos que detrás de eso solo hay máquinas, sino que ahí hay gente también que están programando esas máquinas por un lado y por otro simulando ser a lo mejor 40 o 50 personas a la vez, ¿no? Con programas que hay para eso, etc. O sea, que hay de Que todo. al final es un negocio, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, es un negocio que juega también con nuestras emociones. Ahora después pasaremos a una pregunta que te tenemos preparada específicamente con respecto a la manipulación emocional, que sabemos que la desinformación juega un papel muy, muy determinante. La siguiente pregunta que te quería realizar es precisamente por lo que comentabas al principio de tu intervención. Nosotros estamos cada vez más conectados, tenemos un acceso permanente y continuo a información, a contenidos, ¿no? En las redes, estamos 24/7 prácticamente, pues eso, trabajando con esto. Esta sobrecarga informativa, ¿cómo afecta a que nos creamos estos bulos y estos contenidos falsos, Javier? Pues ayuda a que sea más complicado separar el grano de la paja, como decíamos antes, y a que en este entorno de infoxicación, es decir, de una intoxicación permanente de información, pues haya gente que le dé credibilidad a lo que no debería tenerla, ¿no? Es decir, nosotros siempre decimos, fíjate bien de dónde procede la información que te está llegando, ¿no? Y a partir de ahí, ¿quién te lo está contando? ¿Y qué interés puede tener, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? De cómo hay páginas web que se hacen pasar por medios de comunicación, medios de información. Ahí es donde tenemos que poner las sospechas, cuando vemos que donde nos viene una página que simula ese aspecto, pero que se empieza a rascar un poquito, que esa es una de las claves, curiosidad, capacidad, pensamiento un poco crítico, entonces empiezas a darte cuenta de que quien hay detrás, en lo que está interesado sobre todo, es en generar ese tráfico, en que, es decir, hay gente que gana dinero en que tú estés en esa página, en que cliques en un anuncio, cliques en otro, en que ya te están mostrando un anuncio, te están mostrando otro. Ahí es donde se está generando. Entonces, hay que entender que las noticias que más te llamen la atención y que provoquen que le des al clic son las noticias que van a ganar dinero con tu atención, ¿no? Teniendo esto en cuenta, bueno, pues lo dicho, ¿no? Hay que estar como siempre alerta porque todo lo que nos llega, bueno, pues hay que permanecer críticos
con ese sentido en alerta, yo creo siempre he puesto, con el sentido arácnido, ¿no? Como Spiderman, siempre alerta, yo creo que es más complicado que nos la cuelen, como estamos diciendo, ¿no? Sí, también, bueno, pues con respecto al contenido, crearte tus filtros mentales y también aprender con técnicas de competencia digital a poder utilizarlos para filtrar lo que tú comentabas, ¿no? El grano de la paja y quedarte realmente con lo que verdaderamente te interesa, pues es una de las acciones que al final todos tendremos que ir practicando cada vez con más frecuencia. Lo que te comentaba, Javier, sabemos que la manipulación emocional es un tipo de desinformación que crece y cada vez más en estos días. ¿Tú crees que en general todos somos conscientes de que estamos siendo manipulados? ¿Crees que esto influye en la sociedad? ¿Y el papel de las redes sociales, cuál es el, bajo tu punto de vista, crees que tiene? ¿Crees que contribuyen más a informar, a desinformar a la ciudadanía? He hecho muchas preguntas juntas. Sí, sí, son muchas cosas. Hombre, es que, Sí. claro, vivimos en un tiempo muy paradójico, ¿no? Es decir, cuando yo hago talleres de todo este tipo de temas, pongo muchas veces una foto, ¿no? de una gente joven, que cuando hablamos de tecnología, ¿no? Hablamos de que estamos en la era de la comunicación y estamos ahora más conectados que nunca. Pues yo suelo poner una foto, ¿no? Que es muy típica, una imagen que ahora hemos visto muchas veces, de gente joven con el móvil, cada uno ensimismado en su pantalla, ¿no? Y claro, parece que este concepto de la tecnología nos vuelve antisociales es como muy nuevo. Bueno, pues esa imagen yo la contrapongo a otra de primeros del siglo XX, donde en la fila en el autobús, en el tren o en la cola esperando el metro, la gente está igualmente ensimismada, solo que en lugar de una pantalla está con el periódico. Pero es el mismo ensimismamiento, es decir, y la afirmación es la misma, es como aquello que se decía con los griegos ya, ¿no? De la juventud esta es la decadencia. Bueno, son cosas que se van diciendo muchos años. La tecnología es un arma poderosísima. Y hoy día estamos más conectados que antes, estamos mejor comunicados que antes, nos llega mucha más información, pero como digo, ahora hay que separar pues mucho más el grano de la paja. Es decir, igual que antes nos llegaban también mentiras, pues ahora nos llegan más. Igual que también tenemos mucho más acceso a toda esa información. Es decir, tenemos muchos canales de información donde podemos consultar. ¿Nos va a llegar desinformación? Por supuesto, pero nosotros podemos utilizar esa misma complejidad informativa para precisamente lo contrario, que es pues, hacer una pequeña búsqueda en Google o en cualquier otro buscador sobre ese tema, sobre el que queremos descubrir si es o no cierto. Y a partir de ahí, pues, por ejemplo, si alguno de los principales verificadores ya lo tiene desmentido, vamos a encontrar el desmentido y vamos a saber pues, que eso era mentira. En fin, las mismas herramientas que sirven para desinformar o el mismo entorno de infoxicación también nos ha dado herramientas que podemos aprender a utilizarlas, herramientas sencillas y a partir de ahí hacer nosotros unas pocas comprobaciones y lo dicho, y informarnos. Es decir, tenemos el acceso a toda la información del mundo, ¿no? Tenemos ese cerebro mundial que es Internet, ahí está todo lo bueno y también lo malo, pero también está lo bueno, no lo olvidemos y podemos consultarlo y podemos utilizarlo en nuestro beneficio. Sí, en principio me parece muy interesante esto que comentas porque es verdad que con todo lo que es la sobrecarga informativa, bueno, pues estamos viendo que proliferan cada vez más fenómenos de desinformación, pero no tenemos que dejar de ver que tenemos nosotros en nuestra mano las técnicas y los recursos para poder también combatirlos y aprender un poco a hacerlo entre tanto volumen de información. Eso creo que es muy necesario tenerlo siempre en cuenta. También te quería, sobre el papel que juegan las redes sociales en este sentido, ha habido una reciente declaración de una ex empleada de Facebook comentando que ellos permiten deliberadamente el odio y la desinformación en su red social. ¿Qué opinas tú sobre esto? Claro, estos son los famosos ahora los papeles de Facebook, ¿no? Que ha destapado una antigua empleada. A ver, lo que os decía antes, las redes sociales ganan dinero con la interacción, ¿no? Es decir, con la interacción que se produce entre todos los usuarios. Y ya hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, pues hay la desinformación la desinformación, ¿no? Y este tipo de bulos, pues se mueven más fácilmente porque provocan esa interacción mayor. Claro,
¿qué opino yo sobre el tema de los papeles de Facebook o sobre el hecho de que crean o piensen o no sepan o no sepan? Claro, ellos, como digo, hay una parte que no saben, ¿no? Es decir, los algoritmos, como os digo, una vez los echas a funcionar, no saben exactamente cómo funcionan, ¿no? Yo el sábado, un poco sobre esto, leí un artículo del New York Times que hablaba de que cuando uno de los estudios internos que ellos hicieron, por ejemplo, fue en la India coger un usuario anónimo y seguir todas las recomendaciones que va haciendo el algoritmo. Por esto mismo, porque ellos mismos quieren saber cómo funciona, ¿no?, el propio algoritmo. Y se dieron cuenta que al tiempo, las semanas prácticamente, ese usuario había construido toda una serie, su fuente, digamos, de noticias, y su única fuente de noticias es Facebook, su fuente de noticias era todo desinformación, mentira y bulos, ¿no? Entonces, el propio algoritmo, como prima ese tipo de contenido, si solo nos quedáramos con eso, veríamos solo eso, ¿no?, en este tipo, en las redes sociales. Entonces, ellos lo saben. Hombre, tienen que tener ciertas sospechas, ¿no? Pensamos nosotros, por lo menos a nivel interno. Pero como su modelo de negocio es ese, el de la interacción, hasta que no socialmente, culturalmente, nosotros la ciudadanía también, empecemos a dejar de prestar atención a ese tipo de contenido, eso va a seguir funcionando así, el algoritmo va a seguir funcionando así. Están haciendo cambios, ¿no? Es decir, nos consta que en Facebook hacen cambios para primar, ellos dicen, las relaciones más personales. Pero de nuevo ya sabéis cómo ocurre en WhatsApp, ¿no?, que nos llega más precisamente por esas redes personales. Entonces, encontrar ese equilibrio es problemático, ¿no? Es decir, las redes sociales son un gran invento, yo creo que efectivamente nos mantienen cada vez más conectados, pero hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Es decir, en el sentido de decir, a ver, Facebook, Twitter están muy bien, nos pueden servir para estar informados en un determinado momento sobre algo, pero si lo que queremos es profundidad sobre las cosas, tenemos que ir al periodismo, tenemos que ir a los medios de comunicación, porque precisamente el periodismo es la información contrastada. Lo que hay en Twitter, lo que hay en Facebook, puede ser cualquier cosa. Entonces, hay de todo, hay de todo. Originalmente, las redes sociales se presuponía en principio que iba a ser pues más compartir cosas más personales, ¿no? Es decir, era ser algo así como, no sé si os acordáis, ¿no? Aquellos que lleváis en esto de la capacitación digital, tiene ya un tiempo el concepto, pero la web 2.0, ¿qué era la web 2.0? La revolución de la web 2.0 era que íbamos a ser prosumidores, que nosotros Eso también es. íbamos a ser medios de comunicación, los blogs, ¿no?, la blogosfera, todo esto. Y efectivamente eso también es muy rico. Yo puedo leer un blog muy interesante de alguien muy experto en un tema y es fantástico, y para mí eso es una fuente de información muy relevante sobre ese tema. Pero ojo, que hay blogs de todos los tipos, tamaños, colores, y en eso también, como digo, hay páginas, son blogs al fin y al cabo, que se hacen pasar por medios de comunicación y esa información no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Entonces, está todo, es el problema y la ventaja, que está todo ahí. Claro, al final tenemos que ser nosotros un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Los que nos encarguemos un poco de filtrar, que además eso es una competencia digital en sí mismo, la capacidad que Claro. tiene una persona de evaluar los datos, de filtrarlos y al final de quedarse con lo que es, bueno, pues al final está mejor contrastado o mejor la verdad, vamos a decirlo así, o la verdad relativa, porque tampoco vamos a hablar, como tú comentabas, de una verdad Por lo absoluta. menos la información de fuentes oficiales, las páginas más oficiales. Es decir, yo, por ejemplo, a mis alumnos muchas veces les digo, bueno, sí, la Wikipedia está bien para empezar a conocer algo, no es un recurso para citar en la universidad, pero gracias a la inteligencia colaborativa es un recurso que Ujú. tenemos a mano, pues, para conocer ciertas cosas, pero hay que seguir, es el primer paso, ¿no? Con respecto a lo que comentabas ahora del periodismo y de la importancia creciente que tiene la conversación que estamos teniendo, durante la pandemia hemos visto el crecimiento de una lucha política y periodística, perdón, que no contribuye a solucionar el problema al que nos estamos enfrentando. ¿Crees que existe una crisis en el periodismo que está afectando directamente a la proliferación de fenómenos de desinformación? Por ejemplo, los clickbait, los bulos, las noticias falsas. ¿Crees que los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio, son cada vez más propensos o no, bajo tu punto de vista, a compartir contenido desinformativo? Claro, bueno, el periodismo yo creo que de lo conozco lleva en crisis décadas, yo creo, ¿no? Es decir, se lleva hablando de la crisis del periodismo un montón de años. Yo, para mí, el periodismo es bueno, pues uno de los elementos básicos de nuestras democracias actuales, ¿no? Es decir, el hecho de que tengamos información,
de que podamos saber, de que haya, por ejemplo, la ley de transparencia actual es también en parte como un desarrollo pues, de todo ese derecho también a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y a que podamos conocer lo que ocurre en el mundo de la mano de gente que se dedica a contrastar la información. Yo muchas veces, la verificación es un género periodístico, pero es una parte fundamental del periodismo. Es decir, cualquier periodista que lo que esté haciendo sea periodismo, por supuesto, va a verificar aquello que está diciendo, ¿no? Y está contrastando la noticia. La verificación es una parte fundamental. Lo que ocurre es que en la verificación lo que se hace es coger esa parte y centrarnos en ella y además aplicar pues, toda una serie de técnicas y de metodologías que tienen que ver con la inteligencia de fuentes abiertas y con la búsqueda de información, y a partir de ahí desarrollar, como digo, pues un género prácticamente en sí mismo, ¿no? La verificación. Entonces, en cuanto al periodismo, claro, efectivamente, el modelo de negocio sí que es lo que está en crisis desde hace unos años, ¿no? Sobre todo, como hemos dicho, esto de la web 2.0, han tenido que adaptarse, pero aquí hubo un problema. Y hubo un problema que además la solución la estamos viendo, y podemos hacer metáforas con otras industrias culturales. Me estoy hablando del caso de la música, ¿no? Es decir, en la música hubo un momento con Napster, con el MP3, que bueno, primero todo era gratis. Teníamos el acceso a toda la música del mundo. Y claro, había un pirateo pues, global, donde podías conseguir todas las canciones, descargártelas, etc. Este modelo al final no ha sobrevivido, es decir, obviamente es piratería, está luchando contra, es decir, va en contra de los derechos de propiedad intelectual, pero fíjate que hoy día tenemos aplicaciones que nos permiten escuchar cualquier canción prácticamente en cualquier sitio, que a mí eso si me hubieran dicho de adolescente cuando me iba con mi Walkman y mi cinta a todos lados, me hubiera flipado en colores, pero pagamos por el acceso al contenido y no por los contenidos, no descargamos todas las canciones que nos necesitamos, ¿no? Bueno, pues con el periodismo ha pasado algo parecido. Ahora es cuando vamos a empezar a pagar por el contenido. Es decir, hubo un momento en que todos los periódicos, todos los medios tenían su página web y ofrecían libre acceso a la información, lo cual estaba muy bien, pero en ese momento, bueno, pues se popularizó por una parte la idea de que todo lo que hay en Internet y en medios de información es fiable, error, y segundo, que ya sabemos cómo el ser humano cuando no paga por algo no lo valora, ¿no? Entonces, ahí ya han empezado a funcionar el tema de los muros de pago, ¿no? Y los medios de comunicación se han dado cuenta que como la publicidad se está desplazando hacia otros sitios, tienen que encontrar otro modelo de negocio. New York Times, El País también está apostando ahora mucho por eso, que es el tema de la suscripción. Pues igual que yo estoy suscrito a Spotify, estoy suscrito a un medio de comunicación. Están planteando también incluso el hecho de poder suscribirte a varios medios de comunicación en una misma plataforma, en fin, una especie de Spotify de medios de comunicación. No lo sé, ¿no? Pero la idea es que ahora lo que se busca es crear o pagar, mejor dicho, por un periodismo de calidad, es decir, por un contenido curado, es decir, que tú confías en un medio de comunicación y que es muy barato, es decir, yo por ejemplo pago por el New York Times, parece que son 4 euros al mes, ¿no? Y El País, la última oferta que vi, creo que eran 3 euros al mes. Los medios locales igual sacarán sus propias suscripciones y yo creo que el modelo que vamos a tener en el periodismo es ese, a que igual que tú antes comprabas el periódico o lo leías en la cafetería de abajo mientras te tomabas un café, pues accederás a ese contenido pagando de alguna forma, ¿no? Y en eso están también todos los medios de comunicación viendo a ver de qué manera hacerlo. De todas formas, ciertamente, en una economía de la atención, los medios de comunicación tienen el mismo problema que el resto de plataformas culturales. Quieren tu atención y que leas sus contenidos, claro. Pues la pregunta que te voy a hacer es un poco obvia, viendo la respuesta que nos has dado a la anterior. Bueno, porque en relación a la pregunta que te acabamos de hacer sobre vamos a decir, la crisis del modelo de negocio en el periodismo, desde un punto de vista ciudadano, ¿qué puede hacer una persona que quiera estar bien informada, ¿no? Más aún cuando nos encontramos en todo este entorno de infodemia y de saturación informativa. ¿Qué podemos hacer? Hombre, lo primero, como digo, acudir a los medios de comunicación, a los medios de información. Bueno, vamos a hablar primero de medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues los medios locales que conocemos y luego lo que son fuentes oficiales. Es decir, aquello que nos dicen nuestros ayuntamientos, nuestros centros cívicos. Es decir, de partida esa es la información más fiable. Y esa debería ser, en principio, nuestra selección primaria de fuentes creíbles, ¿no? A partir de ahí, como digo, ¿no? Por ejemplo, si a ti te gusta un tema muy concreto, tú puedes confiar en gente que se ha demostrado que es experta en determinados temas.
aunque aquí también hay casos y hay casos, ¿no? Es decir, hay gente bueno, que se alaba experta y luego a lo mejor empieza a rascar y no lo es tanta. Pero en general nosotros siempre referimos a, bueno, pues a fuentes oficiales, por ejemplo, en temas de ciberdelitos, pues acudir siempre al INCIBE o a la OSI, que es la Oficina de Seguridad del Internauta. Es decir, siempre hay organismos oficiales que se dedican a trabajar determinados temas y a los que les podemos preguntar cosas. Es decir, una de las ventajas también de las redes sociales, que a través de Twitter o a través de Facebook o a través de esas mismas redes sociales, el propio correo electrónico, podemos plantear nuestras demandas y nuestras preguntas. Nosotros mantenemos precisamente como modo de contacto con los ciudadanos un WhatsApp, ¿no? Al que la gente nos envía contenidos que creen sospechosos y que podemos verificar, el 659-800-555, y a partir de ahí pues nosotros vamos viendo temas, vamos verificando y vamos viendo también qué temas se están moviendo, qué temas están teniendo importancia ahora mismo, ¿no? Pero en general, lo mejor es, yo creo que tú has dicho, ¿no? De lo que tiene que ver con la capacitación. Nuestro filtro, nosotros activamos como filtro y a partir de ahí primero fuentes oficiales y luego si nos vamos a otro tipo de fuentes, pues ese filtro darle un puntito más de seguridad, ¿no? Subirle un nivel más para ser conscientes de que lo que estamos diciendo, ¿no? Que tenemos de todo en el mundo digital. Vale, pues queremos entrar ahora en la parte de la verificación, ¿no? Sabemos que cada vez hay más medios y más organizaciones que se dedican a verificar información. Estamos continuamente escuchando la palabra verificación y te queremos preguntar precisamente qué es la verificación y por qué es importante. Pues mira, la verificación, pues ya lo he avanzado un poquito antes, ¿no? Pero mira, para irnos un poco al diccionario, verificar es comprobar o examinar la verdad de algo. La verdad, como digo, en un mundo en el que, bueno, posmoderno, en el que ya sabemos que la verdad está muy fragmentada, pero digamos el límite está en no llegar a lo que decía aquel que decía al principio de los hechos alternativos. Hombre, no, hasta ahí no. Es decir, ciertamente, yo lo explico muchas veces, en ciencias sociales existe la subjetividad, pero la subjetividad hay que entenderla como algo positivo, en el sentido de que nosotros, como científicos sociales, o en el periodismo, tratamos de comprender al resto de los seres humanos, es decir, tenemos que tirar de empatía, o de lo que debe ser llamado la Verstegen, comprender. Es decir, nosotros podemos tratar de comprender las motivaciones de la gente que nos rodea, ¿no? Porque precisamente somos seres humanos y si no tenemos las mismas motivaciones, por lo menos podemos entender por qué mueven a unas personas y a otras, ¿no? Entonces, la verificación, como te decía antes, en realidad es una parte consustancial del propio periodismo, ¿no? Es decir, el hecho de contrastar las noticias, el hecho de que, por ejemplo, cuando tú escribes algo, como mínimo, trata de que 2 o 3 puntos de vista formen parte del artículo, ¿no? O por lo menos les pregunta a las partes implicadas para conocer pues todos los puntos de vista. Como digo, hay una verdad fragmentada, vamos a intentar ver qué verdades hay en esto, ¿no? Para tratar de llegar lo más cercano posible a la realidad. En el caso de la verificación, como te decía, pues es prácticamente podríamos hablar ya hoy día de un género dentro del propio periodismo que se encarga de no tanto de ver si los demás mienten o no, sino de ver cuando llega una información dudosa, de investigarla y comprobar la veracidad de eso, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver también con el hecho de ir un poco más allá, ¿no? De quién está también detrás de esto. Que esto es algo que también en muchas noticias, o sea, en muchos bulos que nos llegan, tratamos de llegar, ¿no? Es decir, de ver qué interés hay detrás también de esto. ¿Es económico? ¿Es político? ¿Qué pasa aquí detrás? ¿No? Porque, es decir, es lo que decía antes, ¿no? Tratar de comprender la motivación que hay ahí detrás. Y la verificación, como digo, como herramienta dentro del periodismo, lleva relativamente poco, es decir, como ese género un poco más desgajado, más especializado dentro del periodismo, pero está teniendo mucho éxito. Yo creo que por eso mismo, ¿no? Por lo que estamos hablando, porque cada vez hay más bulos de este tipo y en entornos así, pues se hace cada vez más necesario contrastar que eso, y además lo hemos visto, ¿no? Con la pandemia, porque son cosas que pueden ser peligrosas para la salud, ¿no? El hecho de la clorexidrina, ¿no? Y determinado tipo de productos químicos que se vendían como milagrosos o que directamente curaban la COVID y que algunos de ellos entrañaban riesgos para la salud, ¿no? Y esa es la parte también que yo creo nos identifica mucho a Verifica RTV, que es la parte de servicio público, ¿no? Es decir, que nosotros tratamos siempre de hacer ese servicio público o pensando sobre todo a la ciudadanía
y es que nosotros no solo desmentimos el bulo, sino que tratamos de que la gente, o darle las pistas y las herramientas para que la gente también pueda ir haciéndolo ella poco a poco, ¿no? Es decir, creo que luego vamos a entrar también en eso un poco, pero yo creo que es cada vez más importante por esto, ¿no? Porque cada vez hay más bulos y básicamente muchos de ellos son peligrosos, ¿no? Y hay que estar ahí desmintiéndonos. Pues te has adelantado un poco a lo que te iba a preguntar a continuación, porque como decíamos, actualmente eres periodista de investigación en Verifica RTVE. Quiero que nos cuentes un poco más sobre el proyecto Verifica, sobre todo por qué se crea y también cómo funciona, o sea, cómo hacéis la verificación, cuál es el proceso, pues por ejemplo, cuando llega una información, como estabas comentando, que sea dudosa, cuáles son las alertas que vosotros tenéis para decir, bueno, pues esto lo tengo que estudiar más, lo tengo que investigar más, hay que desmentirlo, porque al final sí que es verdad, como bien decías, ¿no? Que el periodismo en sí pues tiene que llevar siempre una parte de verificación de datos cuando tú estás generando cualquier tipo de noticia o de contenido, pero en el caso de la desinformación, pues cómo funciona cuando estamos hablando de esa parte, ¿no? Pues mira, Verifica RTVE tiene ya su tiempo, ¿no? Es decir, la verificación como tal llega ya a Radio Televisión Española en 2016. Como digo, a partir sobre todo del tema de Donald Trump, un poquito antes, pero ya había cosas. Formación sobre verificación sí que se lleva haciendo desde entonces y muchos de los compañeros periodistas o de documentación se han formado en este tipo de cosas. Las elecciones generales normalmente también se presta una especial atención, que es lo que se conoce como fact-checking, que es bueno, pues una mirada un poco más concreta a las afirmaciones que se hacen del mundo de la política, ¿no? Y tratar de contrastar pues, que eso que está diciendo en este debate electoral es correcto, no es correcto. En fin, ya sabemos que en elecciones hay mucha más información política porque tratan de captar nuestro voto. Y entonces surge más desinformación, ¿no? En fin, esto es algo también estudiado. En cualquier caso, Verifica RTVE como tal sí que nació precisamente a raíz de, sobre todo, de lo que fue las elecciones, creo que fueron las generales de abril o de noviembre de 2019, fue cuando ya se conformó un equipo un poco más permanente, ¿no? Hasta entonces eran periodistas que trabajaban en un determinado tema o en otro, con formación sobre ello, y sobre todo fue a partir de la pandemia cuando ya se decidió reforzarlo un poco más, y yo en concreto entré pues a finales de 2020 para toda la parte de análisis de redes sociales, y ahí fue donde ya, bueno, hay una intención pues bueno, ya había intención de continuidad, pero hay una intención de darle pues cada vez más peso, de reforzarlo en la medida de lo posible y de ir haciendo que esto crezca conforme la demanda de este tipo de desinformaciones pues siga creciendo, ¿no? La necesidad, como digo, de ese servicio público de cortar esos bulos, ¿no? Entonces, desde entonces ya vamos funcionando como equipo. ¿Cómo es nuestro día a día? Bueno, pues básicamente a nosotros, como ya te he dicho antes, nos llegan cosas por nuestro canal de WhatsApp o por correo electrónico. Ahí medimos un poco qué temas son los que están creciendo en importancia o que podrían ser peligrosos, o sobre los que tenemos que empezar a mirar un poco más de fondo. Y luego hacemos también una monitorización en redes sociales, es decir, nosotros, bueno, pues tenemos uno en Twitter o en Facebook, en Telegram, por ejemplo, también está moviéndose mucho. Y a partir de ahí, pues monitorizamos, vemos todas las mañanas un poco qué se está moviendo y escogemos qué temas vamos a tratar. Aquí es muy interesante el concepto de verificación responsable, que es que, bueno, que se nos plantean muchos días el dilema de si tratar cierta información o no, a lo que puede ayudar es precisamente a difundirla. Y por eso lo que tratamos de hacer es esa verificación responsable en el sentido de decir, no tratamos este tema porque se podría difundir más y puede ser peor. Entonces intentamos centrarnos en cosas que se están haciendo muy virales o que se han hecho muy virales y hay que desmentirlas, o en cosas como yo que pueden ser problemáticas, pues problemas de salud pública, etcétera, ¿no? Y ahí entramos, ¿no? Tenga la viralidad que tenga en principio. Pero a nosotros nos gusta destacar este concepto de verificación responsable en ese sentido, ¿no? Que lo digo porque muchos de los bulos que nos llegan, precisamente lo que buscan es esa atención, ¿no? Y el hecho de que tratemos el tema para que el tema salte a los medios de comunicación o salte a la palestra, a la opinión pública. Nosotros siempre decimos que contamos el bulo,
pero no decimos el mentiroso, ¿no? No, o sea, contamos la mentira, pero no el mentiroso. Tratamos siempre de, por ejemplo, nosotros las capturas de pantalla anonimizamos al usuario, por si lo que va buscando ese usuario precisamente es esa notoriedad, esa búsqueda de la atención que, como digo, está buscando todo el mundo, ese tráfico, etcétera. Entonces, intentamos, pues a no ser que sea específico de ese tema, mencionar que es una página la que está diciendo esto y no redirigimos nunca a esa página, ¿no? Es decir, no le damos ese tráfico que muchas veces es lo que va buscando, ¿no? Contamos la mentira, pero no el mentiroso. Muy, muy acertado me parece también, porque es verdad que muchas veces los medios que se encargan de verificar o digamos de intentar frenar, además hacen como amplificación, ¿no?, de la desinformación, porque también se valen un poco pues, de la necesidad que se ve de tener que desmentir según qué cosa, y al final es un poco peor el remedio, ¿no?, que la enfermedad. Con respecto a la verificación, esta pregunta que te voy a hacer yo a ti, nos la preguntan a nosotros cada vez que hacemos cualquier tipo de formación con respecto a alfabetización mediática, ¿no? Que es ¿quién verifica a los verificadores? Si hay algo para verificar, yo ya adelanto que sí que lo hay, y ahora ya nos podrás decir tú, Javier, un poco más, pero sí que es verdad que es una cuestión que ha salido casi siempre cuando nosotros, pues desde el Plan de Competencias Digitales, trabajamos esta parte. Claro, esto remite, ¿no?, a esa famosa frase, no me acuerdo yo, ¿no? ¿Quién custodia? No me acuerdo yo del latín, lo tengo un poco oxidado. ¿Quién vigila a los vigilantes? Bueno, a nosotros tampoco nos gusta considerarnos como esos vigilantes, ¿no? Es decir, los verificadores no somos vigilantes, como he dicho antes. De hecho, si verificamos otro medio, estamos viendo, porque de verdad sea así, es decir, la diferencia entre la gente que difunde estos bulos y los medios de comunicación es que cuando los medios de comunicación incurren en un error, lo rectifican y mantienen esa publicación original normalmente, ¿no? Es decir, cuando son medios de comunicación reales, no cuando son páginas web que se hacen pasar por. Entonces, en el periodismo nos podemos equivocar y ocurre, rectificamos, y por eso hay una fe de rata, o en internet marcamos un artículo como este artículo se ha actualizado por esto, por esto y por esto. Entonces, verificar, o sea, ¿quién verifica a los verificadores? Efectivamente, como digo, el propio periodismo es verificación, ¿no? Y el verdadero periodismo ya es información contrastada, por lo cual no haría falta verificarnos en principio a nosotros mismos como tal. Pues, como digo, otra cosa son los problemas actuales del periodismo, las páginas web que se hacen pasar por medios de comunicación, etcétera. Ahora bien, otra cosa son los consorcios que existen hoy día, como el International Fact Checking Network, al que si quieres estar adscrito tienes que cumplir una serie de condiciones o tienes que adscribirte a una serie de principios. O, por ejemplo, donde nosotros estamos adscritos en la EDMO, ¿no?, el observatorio de monitorización de observación sobre la desinformación. Y hay varias redes que se están articulando también de manera pública, donde lo único que los verificadores sencillamente lo que hacemos es como adscribirnos a una serie de principios. Y igual que en el periodismo, pues hay códigos deontológicos y la ética periodística pues está ahí. Por eso digo que lo que hay que diferenciar es quién sigue esta ética y estos códigos deontológicos y quién no. Obviamente a los que no siguen, es decir, a los que yo no considero periodismo, tenemos que verificarlos sí o sí, precisamente cuando saltan o sueltan bulos y la gente pues los difunde, los cree, ¿no? Ahí es donde tenemos que actuar. Si un error comete, o sea, si un medio comete un error, incluso nosotros nos ha pasado, ¿no? Hemos visto algo, lo hemos dicho, se rectifica y no hay problema. Entonces, los propios medios de comunicación ya se autoverifican, por decirlo de alguna forma, y si nosotros tenemos que echarle una mano, se la vamos a echar igualmente. Tampoco hay ningún problema al respecto. Genial. Sobre cómo estamos viendo ahora mismo a la población, a la ciudadanía. Nosotros somos un proyecto que trabajamos directamente con el ciudadano y nos pasa que, bueno, como estamos con ellos, con las personas a diario, pues vemos que cada vez es más grande esta parte de la población que está reacia a creer o a dar fiabilidad a la verificación de contenidos. Por eso te he hecho la pregunta de quién verifica el verificador, porque es algo que, como decía, suele surgir. Son personas que ya no creen en nada, que incluso con datos en la mano tampoco, o sea, están cuestionando continuamente bueno, pues lo que comentábamos de la verificación de datos
una información, un contenido que se está explicando, pues que ha pasado esto, que eso no es verdad, se le da una serie de datos, se le da una serie de informaciones y aún así tampoco se la creen. Esto sabemos que es porque nosotros, como decíamos antes, ¿no?, damos una respuesta emocional a ciertas informaciones, tenemos los sesgos, que además hay muchos que nos afectan como personas a nivel emocional y a nivel psicológico, y en este sentido te queremos preguntar cómo podemos luchar contra esto. ¿Cómo podemos hablar con familiares, con amigos, que les pase esta cuestión, que estén descreídos, que estén continuamente cuando ya, pues lo vamos a decirlo así, nosotros mismos podemos verificar la información y decir, oye, mira, no, es que esto resulta que esta información no es así por esto y por esto, y aún así la persona, el familiar o amigo, pues no, R que R. ¿Cómo hacemos, Javier, con este tipo de personas? Es muy complicado, es decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces, el problema, sobre todo en este tipo de cosas, cuando la gente, además es un concepto que también ha salido por aquí, ¿no? Bueno, aquí se juntan varias cosas. Uno, el problema es la credibilidad de las instituciones actuales. Entre ellos, por ejemplo, los políticos, ¿no? Políticos que, por ejemplo, creo que recientemente veía una encuesta del CIJO en respecto a lo del tema del terrorismo, como en la década pasada era el principal problema para muchos de los españoles, y cómo poco a poco, desde unos años a esta parte, el principal problema son los políticos como tal, como clase privilegiada, en fin, hay mucho debate sobre esto, mucho debate también de bar, pero bueno, existe de todo. Pero un problema es la credibilidad, efectivamente, ¿no? Lo hemos hablado antes, tanta información, complicado de discernir cuál es más acertada, cuál menos, y a partir de ahí, pues obviamente no podemos otorgar la misma credibilidad a todos, pero esto puede llegar a un punto en que diga ninguno es creíble, que tampoco es, pero ocurre, ¿no? Claro, aquí se da, por un lado, el sesgo de confirmación, que es que nosotros vamos buscando la información que confirma nuestras creencias, porque cambiarla nos resulta, digamos, un poco acertado, ¿no? No sé cómo definirlo, ¿no? Es decir, es una estrategia cerebral al fin. Cortocircuitamos un poco, ¿no? Sí, Sí. es decir, como que nos cuesta mucho, no por admitir el cambio, sino como que nuestro cerebro ya tiene eso ahí puesto, no lo cambie, déjalo así, ¿no? Así funcionan los estereotipos, precisamente, ¿no? Un cajoncito donde tenemos guardada la información y cambiar esa información es más costoso cerebralmente que confirmarlo con otras informaciones, ¿no? Entonces, opera el sesgo de confirmación y opera también un sesgo que me ha parecido ver también por ahí en el chat, que son las cámaras de eco, ¿no? Y es que nosotros nos informamos con medios de comunicación afines a nosotros, ¿no? A nuestra ideología. Al final es otra aplicación de ese sesgo de confirmación, cosas que confirman las cosas en lo que creemos. Entonces, muchas veces debatir con alguien que ya no está dispuesto a admitir algo más allá de lo que cree es muy complicado. Se puede hacer, lo primero, hicimos de hecho un artículo sobre cómo dialogar, ¿no?, con gente negacionista de la pandemia, que le puedes dar todos los datos, pero da igual. Yo creo que lo que nos diferencia muchas veces es el respeto, ¿no? Es decir, el hecho de que cuando tú trates de hablar con alguien, pues sencillamente lo hagas con respeto y tratando de decir siempre, oye, esta es mi opinión, la tuya es diferente y punto. No tenemos por qué ponernos de acuerdo, yo no quiero convencerte. Y esa es la diferencia, ¿no? Que muchas veces cuando tú lees mucha de la gente que no creen en el tema de la pandemia, etcétera, son como iluminados, ¿no? Como gente que tiene la verdad en la mano y que quieren que tú les creas. Y por eso no nos tratan normalmente, cuando yo me he visto envuelto en ese tipo de discusiones, con el mismo respeto, ¿no? En ese momento ya, si vemos que el respeto se ha perdido, tenemos que decir, stop, mira, somos amigos, somos familiares, contigo mejor no hablo de este tema y ya está, y no hay ningún problema, no tiene por qué ser un problema para nuestra relación en principio, pero si lo que nosotros hacemos es articular, es decir, un debate es algo en lo que ambas partes están abiertas al cambio. Aquí es donde está la diferencia, ¿no? Es decir, si la otra parte no está abierta al cambio, es complicado. Entonces, nosotros lo que decíamos siempre es, primero, intentar comprender por qué la otra persona está diciendo eso y siempre hablar con respeto, por supuesto. Y en un momento dado se puede, bueno, pues lo que hacía Sócrates, ¿no? Plantear preguntas. Bueno, que te expliquen por qué, cómo han llegado a ese tipo de temas, ¿no? Es decir, muchas de las conversaciones que yo he tenido de este tipo es que un grupo de médicos afirma que, bueno, ¿qué grupo de médicos es? ¿De dónde viene? Vamos a ponerlo en duda, porque obviamente
Es decir, no, claro, el problema es que esta gente no cree en organismos como la OMS, ¿no? Pero claro, la ciencia es que se basa en el escepticismo y la ciencia nunca da certeza. El hecho de que un grupo de médicos dé certeza tiene que hacernos sospechar. ¿Cómo se dicen las cosas en ciencia? Pues las evidencias actuales dicen que lo que sabemos hasta ahora es esto y nunca partimos de verdades absolutas. Si hay verdades absolutas, también es para desconfiar, pero es complicado, ¿eh? Yo también lo sé por experiencia, lo he encontrado con gente en mi círculo cercano y es complicado hablar con gente que está convencida y que no lo va a sacar de ahí nunca jamás, ¿no? Bueno, la conclusión a la que llegamos con tu respuesta es bastante buena y te lo agradecemos porque al final sí que pones en la mesa la palabra respeto, comprensión y sobre todo me ha gustado mucho el planteamiento de preguntas, ¿no? Al final es eso, ¿no? Que la persona pueda cuestionarse y al final llegar a una conclusión, puede que sea la misma que tenía o diferente, pero por lo menos ahí nosotros ya hemos puesto el Por lo menos granito de habremos arena, sacado entenderlo, eso entender es, su postura también, ¿no? Es que decir, podíamos entender poner. cómo ha llegado a esas conclusiones y en base a qué, porque nosotros hemos llegado a otras conclusiones diferentes. Bueno, vamos a ver dónde están las diferencias, ¿no? Y vamos, si hay intención, vamos a trabajarlo, vamos a debatirlo. También se puede hablar por hablar y ya está, y no pasa nada, y nos conocemos mutuamente, punto. Está bastante bien lo que te comentaba tu respuesta. Desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿qué herramientas o qué técnicas puede utilizar una persona para realizar sus propias verificaciones? ¿Nos puedes recomendar alguna? Pues mira, nosotros, como te digo, en la mayoría de los artículos explicamos el desmentido y muchas veces explicamos también cómo lo hemos hecho, ¿no? Cómo ha sido ese proceso. Damos alguna herramienta, por ejemplo, cuando intervenimos todas las semanas, hablamos los miércoles por la mañana, sobre las 10:15, hablamos con Pepa Fernández en Radio Nacional y siempre al final recomendamos alguna herramienta, ¿no? De las que hayamos utilizado. Bueno, estamos construyendo una especie de caja de herramientas también para que la ciudadanía tenga acceso como a una especie de repositorio para unas cosas para otras, pero sin entrar en detalles técnicos, la mejor, primero la primera herramienta obviamente es la crítica, ¿no? Y la segunda yo diría la curiosidad. Es decir, el hecho de primero plantearte qué estoy recibiendo, tiene visos de sospecha, me hace despertar el sentido arácnido o no. Y luego ser curioso simplemente hacer búsqueda en Google. Es decir, además ya sabéis que los buscadores, bueno, Google en cualquier buscador, ¿no? Porque además nosotros, dependiendo de para qué, utilizamos otros como Bing, Yandex, por ejemplo, en Europa del Este, no me acuerdo ahora digo cómo era DuckDuckGo, por ejemplo. bueno, DuckDuckGo, por supuesto, ¿no? Si lo que queremos es anonimizar un poco nuestras búsquedas, porque eso sí lo sabéis, ¿no? Es decir, todos los que estáis en capacitación, lo que yo busco en Google, si lo busca Gemma también, va a salir cosas completamente diferentes porque se basan en nuestros historiales de búsqueda. Si queréis algo un poco más limpio, y además nosotros lo hacemos precisamente para que las búsquedas sean más limpias, utilizamos al pato, ¿no? El DuckDuckGo. Pero en general, una búsqueda, y de hecho una búsqueda... Eh, Aquí encontraréis criterios diferentes. Hay gente que dice que es mejor una búsqueda muy larga, de muchos términos, y luego ir acortando. Y hay gente que te dice al revés. Pero que mi suegra, por ejemplo, se lo pregunta directamente a Google del tirón, ¿no? Oye, ¿es cierto esto? No sé qué, no sé cuánto. Y es una búsqueda al final con muchos términos que en principio es más fácil que encontremos la información, ¿no? Entonces, como digo, lo primero, pensamiento crítico, lo segundo, tener curiosidad y hacer esa búsqueda, es decir, buscar si esa información que nos está llegando, pues, por ejemplo, podemos acompañar a la palabra bulo, por si se ha desmentido en algún sitio, o podemos buscarlo en Google Fact Check, que es un buscador de verificaciones, por si ese tema se ha tratado. Y luego algo muy útil, que también hemos explicado más de una vez más de dos, es la búsqueda inversa de imágenes. Hoy día, muchos de los bulos que nos llegan en imágenes y tenemos que desmentirlas, pues a lo mejor sea un vídeo viendo a ver si ese vídeo está hecho tal, pero de manera sencilla, Google hay una parte donde podemos buscar, en lugar de términos, podemos buscar una imagen. Y se puede hacer tanto desde el móvil, usando Chrome, como desde el ordenador. Si a nosotros, a Google, en lugar de los términos, le enchufamos esa imagen, le subimos esa imagen o la URL de la imagen, lo que hace es esa búsqueda inversa de imagen, que es buscar en Internet la imagen en sí. Entonces muchas veces ahí vemos si se ha publicado previamente, dónde se ha publicado, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues nos ha servido para ver cosas que supuestamente se habían publicado ahora en 2020 y tenían años, ¿no? O me acuerdo hace poco el vídeo del volcán de La Palma, que supuestamente era de La Palma, era un vídeo
y haciendo esa búsqueda inversa, veíamos que nos daban resultados del volcán Fagradalsfjall de Islandia, ¿no? Ujú. Bueno, es una herramienta más, ojo, es decir, no hay una herramienta absoluta que nos valga para todo, sino que a partir de ahí podemos utilizar varias que nos ponen sobre la pista o que nos ponen alerta, decir, vale, hay que seguir investigando por aquí o por allá. Pero como algo sencillo de utilizar, la búsqueda inversa de imágenes también es algo que la gente cuando empieza a utilizarlo y se da cuenta de la potencialidad, pues también está muy bien para aplicar a la verificación o a lo que quieran, ¿no? Al final la competencia digital es clave porque nos va a permitir cuantas más desarrollo de conocimiento, de habilidades y actitudes relacionadas con la tecnología digital tengamos, pues más fácil nos va a resultar la verificación. Nos estamos quedando sin tiempo, Javier, no te quiero tampoco robar mucho más del que ya tienes, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Te voy a hacer yo una última pregunta de las que tenía preparadas y luego te quiero lanzar algo que me ha ido llegando también a medida que hemos ido conversando. Nosotros somos un proyecto que aboga por la competencia digital para la mejora de la empleabilidad. Queríamos preguntarte si desde el punto de vista social tú crees que la desinformación afecta a la empleabilidad. A ver, como afectar nos afecta a la ciudadanía porque tiene consecuencias reales, ¿eh? Es decir, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? En la India vio muertos por bulos que se han difundido por WhatsApp. Y esto, bueno, no sé si puede pasar aquí, pero en un momento dado, bueno, puede haber un bulo tan grave que la gente se lo crea tan a pie juntillas que haya consecuencias reales. Sobre el tema de la empleabilidad, yo entiendo que, por ejemplo, dentro del mundo del periodismo, la gente que tenga formación en verificación pues va a tener una oportunidad, va a tener un perfil mucho más completo, diferenciado y desde luego, bueno, pues va a poder acceder, ¿no? A puestos de trabajo quizás, porque además hay demanda de este tipo de profesionales y porque no hay forma, no es algo que esté inserto en la formación. Hay cursos como los que da Miriam Redondo, la responsable de Verificar RTVE, que fue la primera que empezó a hacer este tipo de cursos aquí en España, pero no hay una formación específica en esto, o la que hay, pues está empezando ahora. Entonces, hay demanda de esto, y como nicho de mercado para la gente que se está formando en periodismo, creo que sí, que es muy interesante. A nivel ciudadano yo creo que es otra cosa. Aquí a nivel ciudadano yo creo que la importancia está en la propia capacitación digital. Sobre búsqueda de información a secas, ¿no? Es decir, el hecho de saber navegar por todo este océano enorme de información, ¿no? Saber manejarnos. Y ahí sí creo que es una capacidad fundamental, no solo para la empleabilidad, sino para nuestra propia formación cívica. Es decir, es algo que tenemos que empezar a trabajar en los colegios ya, ¿no? Y es algo sobre lo que ya estamos trabajando, sobre lo que hay, bueno, pues algunas líneas, todo lo que tiene que ver con alfabetización mediática, es esto. Es decir, yo hace años hacía talleres también sobre aprender a usar los medios de comunicación, pero igualmente también tenemos que aprender a usar medios de comunicación en el sentido de entender cómo funcionan y cómo nos transmiten la información. Eso significa saber qué sesgo hay detrás, etcétera, etcétera. En este tema igual, es decir, cuando yo he hecho talleres con chavales de los institutos, hay un mito, ¿no? El mito ese de los nativos digitales, de que parece que es que los chavales y las chavalas que han nacido en esta época se manejan con la tecnología digital de una manera maravillosa, y es mentira. Es decir, a lo mejor no lo saques del PowerPoint, del Word y poco más, bueno, de Instagram y de las 2 redes sociales que manejen, pero poco más en realidad. Cuando los pone a hacer ejercicios de verificación, de buscar información, ¿no? De darle una foto y decirle, buscad a esa persona. Vamos a tratar de buscarla y vamos a ver si realmente es una familia afectada por la vacuna o es, como al final acabas descubriendo, una modelo de la que han utilizado sus fotos. Bueno, pues eso es algo que, como digo, tiene que empezar a hacerse en los colegios y que yo creo que es algo, no que haya que poner en el currículum, o quizás sí en algún momento, pero el hecho de que nosotros podamos decir somos capaces de buscar información en Internet de una manera óptima, utilizando, por ejemplo, operadores de búsqueda como los que hay en Google, que esto es algo que una vez que aprendes a utilizar te facilita mucho la forma de hacer búsquedas de información, y esto se lo enseño también a alumnos de la universidad, ¿no? Es decir, el hecho de que tú, si refinas una búsqueda mucho en cualquier motor de búsqueda o red social,
tienes más oportunidad o tienes más probabilidad de encontrar la información que vas buscando. Entonces, como capacidad transversal para todo, la búsqueda de información, y yo creo como algo ciudadano. Y obviamente, como digo, no sé si será algo de poner o no en el currículum para el tema de la empleabilidad, pero yo tengo claro que en una selección de personal o en una dinámica que hagan, ¿no?, de búsqueda de empleo, si sabes buscar información, obviamente estás mejor preparado para la empleabilidad, estás más capacitado para moverte en un mundo digital, que esto ya, es decir, el mundo digital impregna ya todas las áreas y hay muchos trabajos que dependen del mundo digital, ¿no? Es decir, no se me ocurre, pero es que mogollón, imaginémonos, ¿no?, un trabajador o una trabajadora que maneje o no maneje correctamente esa búsqueda de información y aquel que no, ¿no? Y ahora pongamos el ejemplo de cualquier trabajo, prácticamente en todo hace falta esa capacitación, ¿no? Al final es muy cierto lo que comentas y por eso se hacen semanas como la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática, Claro. precisamente para poner en valor este tipo de habilidades en las personas. Me ha llegado una pregunta que tiene un poco que ver también con el poder. Te la voy a hacer así directamente porque sí que es verdad que me han llegado varias relacionadas. Por ejemplo, esto ya lo contestaste al principio, si ha habido siempre desinformación. Al principio nos comentaste que esto, bueno, pues no es algo nuevo y la propaganda es algo que se viene haciendo desde hace muchísimos años. Pero la pregunta concreta sería si nos puedes contar algo de la desinformación como herramienta táctica al servicio del poder. Y esto te lo quiero enlazar con otra pregunta que también me ha llegado, porque, bueno, desde tu punto de vista, si crees o no crees que hay temas que no se tratan en los desmentidos o en la verificación, si hay algún tipo de código y no se tienen algunos tipos de temas en cuenta o se trata todo. Vale, son dos cosas, claro. Ciertamente la relación de desinformación y poder es tan antigua como el ser humano, ¿no? Es decir, hay un libro por ahí que se llama Fake News en la antigua Roma. Bueno, ya sabéis que el término fake news no me gusta, ¿no? Pero el hecho de que el poder ha usado la información para la manipulación, bueno, pues como digo, eso es algo tan antiguo como el ser humano. Pero si existe el periodismo, y por eso decía antes que para mí el periodismo es una de las instituciones fundamentales de la democracia, y por eso se le llama el cuarto poder, es porque hace ese contrapeso. Voy a decirlo de otra forma. Ahora sigue habiendo es decir, manipulación, intento de manipulación por parte del poder, pero es más complicado que antes que esa manipulación llegue al final, ¿no? O vamos a decirlo de otra forma, esa manipulación ahora se hace de otra manera. Antes se hacía digamos, obstaculizando, no, haciendo que la información no saliera, es decir, ocultando las cosas, no dejando, no siendo transparente, es decir, controlando qué información sale y cuál no, cuál llega a los medios de comunicación y cuál no. Y ahora, como es tan difícil ponerle, ¿no?, esa presa a algo que se desborda de tanta información, ahora lo que se hace es difundir por otras vías, ¿no? ¿Cuáles son las vías? Pues efectivamente ahora las redes sociales, es decir, ahora es mucho más fácil hacer esa manipulación o decir una barbaridad tal en redes sociales porque el impacto sigue ahí y luego desmentirlo es mucho más complicado y quien se lo cree obviamente pues toda la gente que ya está muy convencida sobre esto, ¿no? Entonces, por un lado, ciertamente sigue existiendo la desinformación desde determinados intereses políticos y económicos, por supuesto, pero es más complicado también, ¿no? Es decir, pues también estamos hablando de que, ojo, en este siglo también hemos conseguido que la población esté alfabetizada, que eso ya es un gran logro. Ahora nos queda la segunda parte, ¿no? Que vamos a alfabetizar más allá de lo lectoescritor, vamos a ir a lo mediático, a lo crítico, al pensamiento un poco más complejo, ¿no? Y en ello estamos. Yo creo que seguimos haciendo cambios. Yo en esto sigo siendo optimista. Pero obviamente sabiendo que hay ese interés, pues cuando un político tuitee algo, vamos a pensar qué interés tiene detrás, ¿no? En tratar, por ejemplo, qué determinado tipo de temas. Antes hablabais que qué temas tratamos o qué no tratamos. Lo que sí tengo claro es los temas que tratan este tipo, ¿no?, de políticos. Estoy hablando de la inmigración o del machismo, ¿no? Es decir, cuando repetidamente se tratan y se difunden bulos y estereotipos que juegan precisamente con esos estereotipos y con nuestras emociones sobre ellos, es por eso, es porque funcionan y es porque al final pues juegan también con ese descontento, con esa gente que está descreída de todo, ¿no? Y que como refuerza eso que yo ya creo, tenga datos o no los tenga,
pues les funciona, ¿no? Entonces, esa es la parte. Y con respecto a temas que nosotros toquemos o no toquemos, aquí lo único es lo que os hablaba antes de la verificación responsable. No hay una lista de temas como tales de las que tratemos o no tratemos. Lo que sí es cierto es que tratamos los temas en función también del impacto que vayan a tener. Es decir, a nosotros nos llegan también al WhatsApp gente que nos dice, oye, ¿podéis verificar esto? Y busca que verifiquemos eso para darle voz, ¿no? Recuerdo hace poco un informe que publicaron unos negacionistas que supuestamente habían detectado grafeno en las vacunas y a partir de ahí pues ellos montaron un circo con todo eso y al final decidimos tratarlo porque estaban logrando ese impacto y teníamos que entrar a decir, bueno, créetelo o no, esto es lo que dice la ciencia al respecto y no es verdad, es mentira. Pero, bueno, pues esta gente sigue con eso, vallas publicitarias, ganan seguidores, patrocíname, etcétera, etcétera. Es decir, recordemos que en este tipo de cosas al final el móvil es puramente, si no es político, es económico. Ahí no, Ahora no hay justo mucho cuando más. estabas hablando, el refrán que se me ha venido a la cabeza es a río revuelto, ganancia de pescadores, que es un poco de lo que va todo esto a nivel global. Sí. Pues Javier, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este ratito. Te hemos robado 10 minutos más de la cuenta de tu tiempo. También agradecemos al equipo de Verifica RTVE por toda la labor que estáis haciendo con respecto a la alfabetización mediática, a la verificación de datos. Voy a dejar ahora mismo en el chat la dirección de la parte de Radio y Televisión Española que se encarga de la verificación para que todas las personas que están con nosotros hoy puedan abrir ese enlace y ver cuál es vuestra labor, profundizar en el tema de la verificación y sobre todo teneros de cabecera como herramienta para, pues bueno, cuando nos llega algún tipo de información que nosotros consideremos que es necesario verificar, pues vayamos directamente a vosotros para visualizarla. Y nada más, muchas gracias por haber participado con nosotros en esta experiencia que bueno, se encarga, como os decíamos al principio, de celebrar la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional, que es necesaria, pero bueno, esperamos y tenemos, también somos positivos en que cada vez esta cuestión pues la vayamos asimilando más y nosotros como ciudadanos también vayamos poniendo nuestro granito de arena en comprobar y en verificar la información y los datos. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que cada vez más. Recuerdo que al principio nos llegaban muchos más mensajes de, ay, le he dado este enlace sin querer y será verdad, no tal. Y ahora ya lo que nos va llegando es mucho más de, uy, esto me parece sospechoso. Seguramente lo sea, ¿no? Podéis verlo. Es decir, que la gente poco a poco ya va cogiendo esas pautas que decíamos al principio de la falta ortográfica, mensajes raros, en fin. Antes nos llegaban cartas extrañas también, ¿no? Y cadenas de cartas. Bueno, ahora nos llegan por otros lados, pero hay que estar igualmente alerta. Yo creo que eso poco a poco, con estos temas de alfabetización, también haciendo difusión, como lo que estáis haciendo vosotros hoy aquí, también cuando nosotros también preparamos infografías, dando consejos de ciberseguridad, ahora estamos preparando una para gente mayor y la tecnología, en fin, poco a poco, yo creo que el esfuerzo que se están haciendo desde muchas entidades gubernamentales y desde muchos medios de comunicación, sobre todo por eso, que no tengamos nosotros también que verificar, por un lado, sino que determinados temas, pues el propio ciudadano sea el primero que sepa de lo que va la historia y no entre al trapo. O sea, que yo creo que poco a poco, lento pero seguro, y lo estamos haciendo, yo creo que sí. Pues muchas gracias, Javier. A Y vosotros, nada, en vosotras. principio, encantados de tenerte con nosotros. Y ya digo, verifica RTVE para cualquier verificación de información que queráis realizar y consultar la web. Así que nada, os dejamos aquí ya y encantados de haber compartido este ratito. Igualmente, gracias por invitarnos. Adiós.